Una vez más le damos la bienvenida a aquellos amigos que nos visitan en esta mañana. Si usted aún no ha aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio del bautismo, le animamos y le invitamos, ¿verdad?, a que tenga esa conversación con nosotros. Cualquier duda que quizá usted tenga o cualquier pregunta que le esté deteniendo de obtener esa salvación, aquí está en el lugar correcto para ayudarle con la palabra de Dios y darle esas respuestas que quizá le ayuden a usted a tomar esa decisión. Hermanos, una vez más le doy, ¿verdad?, las gracias a cada uno de ustedes. Claro, primeramente a nuestro Dios por esta oportunidad y esta bendición de estar aquí. Ciertamente esta congregación, hermanos, es una congregación bien especial para mí. Le decía a uno de los hermanos hace poco, ¿verdad?, que ustedes siempre le han brindado un apoyo a este siervo y siempre seré, ¿verdad?, agradecido por ello. Desde el 2005, cuando llegamos aquí, ¿verdad?, siempre se me ha permitido esa oportunidad de poder practicar y poder afilar, aguzar, ¿verdad?, la espada juntamente con ustedes. Por lo cual les agradezco, hermanos, por ese apoyo y que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y por favor reciban los más calurosos saludos de parte de sus hermanos allá en la Iglesia de Cristo de Southeast en San Antonio. Si pueden abrir sus Biblias al libro de Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4, la carta de Santiago capítulo 4, comenzando desde el versículo 7 y el versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si pueden ir por favor conmigo en oración. Sagrado y eterno Rey, grande y glorioso sea su nombre por la eternidad. Padre, es con mucha honra, con mucho amor y reverencia que venimos delante de su trono de gracia y nos postramos delante de sus pies para darle a usted, Padre Santo, nuestra vida, para darle a usted nuestra fidelidad. Le agradecemos, bendito Dios, porque si no hubiera sido por ese sacrificio sublime que hizo su Hijo, no tendríamos, Señor, la bendición ni la oportunidad de poder acercarnos al trono de su gracia. Padre, al venir a meditar sobre nuestro solemne servicio a usted, ayúdenos, bendito, a entender cómo es y por qué es tan sublime. Por qué es, Señor, que usted lo requiere de su iglesia y cómo, bendito Dios, viene a ser no solamente esa bendición para este mundo, sino también, Padre bendito, como viene a ser bendición para nuestras propias vidas. Padre, gracias una vez más por la oportunidad y perdónanos, bendito Dios, cuando hemos pecado o cuando no hemos sido fieles, Padre. Ayúdenos, Señor, a crecer y siempre, Señor bendito, madurar nuestra fe delante de usted. Y bendito Rey, ayúdenos a encontrar las fuerzas para levantarnos de las caídas y encontrar el ungüento de su santa palabra para curar esas heridas del mundo, Padre. Ayúdenos, bendito Dios, a poner en pausa las preocupaciones de este mundo para poder darle a usted nuestra concentración y nuestro enfoque completo. Padre, esto se lo pedimos no porque lo merezcamos, sino que lo hacemos en el precioso y divino nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Se nos ha asignado, hermanos, para esta mañana el tema de nuestra solemne servicio a nuestro Dios. Ya hemos establecido en nuestro estudio bíblico que cuando hablamos de la solemnidad estamos hablando de algo sublime. Hemos visto que se asocia con reverencia, se asocia con seriedad y ciertamente, hermanos, vemos que nuestro Dios merece tal y dicha respuesta. Cuando venimos aquí al libro de Santiago, a la carta de Santiago capítulo 4, hermanos, miramos, ¿verdad?, cómo Santiago en los versículos 1 al 4 acaba de reprender o de corregir en la congregación a quien él escribió una alma adúltera. Había una especie de infidelidad en la audiencia a quien Santiago se dirige. Pero en el versículo 7 él viene a demostrarnos la raíz del adulterio que había en ellos.
Y obsérvese que la falta de solemnidad, hermanos, comenzó porque no había una sujeción a la voluntad de Dios. Santiago, después de decirle a ellos de que tenían que tomar una decisión y entender que la amistad del mundo viene a construir enemistad contra Dios, él viene y les declara que tienen que escoger un lado. Tienen que ellos decidir, o van a ser amigos de Dios o van a ser amigos del mundo. Pero no podemos ser amigos de ambos simultáneamente. Hermanos, vemos que en el versículo 7, Santiago viene y él da un ultimátum. O sometemos nuestra voluntad a Dios y resistimos al diablo, o resistimos a Dios y nos sometemos al diablo. En el versículo 8, hermanos, vemos que no podemos acercarnos a Dios si no hemos limpiado nuestras manos de pecado. Y por lo cual veamos, hermanos, que la insinuación o la implicación del texto nos declara que si nosotros no vivimos una vida devota a Dios, si nosotros no vivimos una vida dedicada al servicio de Dios, si nosotros no tomamos nuestro cristianismo con solemnidad, entonces nuestras manos están manchadas de pecado. La pregunta, hermanos, es en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué es importante que usted y yo como cristianos entendamos lo necesario que es tener y tomar con solemnidad nuestra responsabilidad como soldados de la cruz? ¿Por qué es importante que usted y yo tomemos con gran reverencia y con gran servicio nuestro cristianismo? ¿Por qué es importante, hermanos, que nos separemos a tal de grado donde se pueda ver la diferencia entre el soldado de Dios y el soldado de la oscuridad? Porque este es el meollo del tema, hermanos. El por qué se nos asignó en esta mañana este tema. Vaya conmigo al libro de Mateo, hermanos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos comienza a demostrar por qué es importante, hermanos, tomar nosotros con seriedad y tomar nosotros con responsabilidad nuestro solemne servicio a Dios. Mateo capítulo 5, comenzando desde el versículo 14, dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro servicio solemne a nuestro Dios es de suma importancia, porque los hombres van a glorificar a Dios por medio de nuestra luz. Si nosotros escondemos nuestra luz en el almud, si nosotros no mantenemos la lámpara del Espíritu encendida, hermanos, entonces Dios no será glorificado. Esto lo vemos, hermanos, durante el tiempo del cautiverio allá en Jerusalén. Durante los 70 años de cautiverio babilónico, miramos, hermanos, que Dios por medio del profeta Ezequiel declara: mi nombre ha sido blasfemado por vuestra causa. Los babilonios, hermanos, se burlaban del Dios de Israel. Los babilonios, hermanos, y luego los medopersas no respetaban al Dios de Israel. Y la razón fue porque como Israel tampoco lo hacía. Israel, allí en Ezequiel capítulos 9 al 11, Dios le demuestra al profeta cómo en el templo había ese doble ánimo. Servían los sacerdotes a Jehová Dios en su casa, pero dice que en un cuarto escondido, en un cuarto metido dentro del terreno donde estaba el templo, también se reunían para servir a sus baales. Creían que podían esconderse de la vista de Dios.
Creían que podían ellos hacer burla de nuestro Dios. Y por causa de esto, hermanos, cuando Nabucodonosor llega en su último sitio y destruye el templo, hermanos, y vienen y quitan el oro y se llevan todos los tesoros de la casa, ¿saben qué más encontró el rey de Babilonia en la casa de Jehová? Dioses que él conocía como un adorador pagano. La idea, hermanos, entonces es esta. ¿Cómo este rey iba a respetar al Dios de Israel si sus mismos adoradores no lo hacían? Es importante, hermanos, nosotros tener en cuenta por qué debe de ser solemne nuestro servicio. Porque si usted y yo, hermanos, no somos la luz de este mundo, el mundo no va a glorificar a Dios. Si usted y yo no servimos a Dios con todo nuestro ser, hermanos, el mundo no lo va a hacer. La idea es, si ustedes, siendo los hijos de Él, no lo atienden, ¿por qué debemos de hacerlo nosotros? Cuando Cristo comienza diciendo, vosotros sois la luz del mundo, Él no nos está diciendo esto, hermanos, como en forma de sentirnos bien sobre nosotros, sino que Él nos está declarando, este es el propósito que ustedes tienen. Y en el versículo 16, Cristo lo declara, para que por vuestras buenas obras, el hombre glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros debemos de tener un servicio solemne a nuestro Dios para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado por los labios de todos aquellos que nos vean. Una forma, hermanos, en cómo esto viene a ocurrir es cuando una persona sabe que somos diferentes. Cuando una persona viene y se nos acerca y nos dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres diferente. En ti se puede echar de ver que ciertamente crees en el Dios de la Biblia. Cuando esa declaración se hace, hermanos, Dios es glorificado. Porque lo que ellos están diciendo sin pensarlo es la Biblia está correcta. La Biblia funciona. La Biblia trabaja. Vaya conmigo allá a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Miramos, ¿verdad?, que nuestra luz, hermanos, debe alumbrar delante de los hombres para que Dios sea glorificado. Nuestro servicio solemne debe de ser para que nuestro Dios reciba su gloria. Pero ahora vamos aquí a 1 Pedro capítulo 4 y miramos ahí comenzando desde el versículo 2, hermanos, que por qué nuestro servicio solemne debe de ser. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, nuestro servicio debe de ser solemne, porque cuando nosotros nos dedicamos al 100% a nuestro Dios, nos vamos a gozar con Dios. Nos vamos a gozar, y no solamente vamos a gozar con Dios, sino que venimos a ser copartícipes de Cristo. Si usted va al versículo 1, observe que ahí Pedro desde ahí está poniendo el tono. Nos está demostrando y recordando que Cristo padeció por nosotros. Pero Cristo, en padecer por su iglesia, vino Él a glorificar al Padre. Y cuando Cristo resucitó, se gozó con nosotros.
Nuestro gozo, hermanos, en Cristo Jesús es saber que tenemos redención de nuestros pecados, que tenemos la promesa de una corona inmarcesible, de que tenemos, hermanos, una herencia que no merecemos. Pero si el Hijo natural, quien es Cristo Jesús, tuvo que padecer para asegurar eso para nosotros, ¿por qué venimos a creer entonces que nuestro camino va a ser fácil? Que nuestra vida cristiana va a ser un lecho de rosas. Hermanos, hay un cierto gozo, hay una cierta satisfacción cuando logramos las ciertas metas con mucho sacrificio. Póngase a analizar usted de un reto que le dio dolor de cabeza. Armar un rompecabezas, arreglar un vehículo, reparar algo en su casa. Yo me acuerdo cuando mi padre recién se casó con la hermana y se vino a vivir acá, cuando me tocó a mí la responsabilidad de tener que arreglar las cosas en casa sin mi padre, sin su ayuda, sin su guianza. Había llegado el momento de poner a prueba lo que él me había enseñado mientras vivía ahí con él. Y nunca se me olvida, hermanos, la primera vez que tuve que yo ir al Home Depot, traer aquella maquinaria que en inglés se le llama snake, para poder destapar la plomería de la casa. Porque era la primera vez que yo lo iba a hacer solo, hermanos. Y solo me recuerdo mi padre diciéndome y advirtiéndome de que si no lo hacía bien, podía más bien dañar que reparar. Pero cuando escuché que se había destapado, que había funcionado, que lo había hecho bien, apestoso, sucio, dañado porque me lastimé, me sentí realizado. Me acuerdo pensando, valió la pena este morete y esta cortada. Valió la pena porque lo logré, porque lo supe hacer y demostré que mi padre me enseñó bien. Hay un cierto gozo que viene con el sacrificio, hermanos. Hay una cierta realización que entra en uno. Un ánimo, hermanos, que le entra a uno porque uno mira, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. Si me esfuerzo y no me doy por vencido, yo puedo llegar hasta el final. Nótese que Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nos debemos de gozar. Nos debemos de gozar porque el hecho que estamos sufriendo, el hecho que nos persigue el pecado, el hecho que nos persiguen aquellos siervos de Satanás, demuestra que algo estamos haciendo bien. Nos confirma que nuestra vida, nuestra luz está alumbrando. Pero no todo el mundo quiere la luz, hermanos. No todo el mundo le gusta que se prenda la luz. Le atrevo a que usted prenda la luz en un cuarto oscuro donde hay varios durmiendo. No se le va a recibir con gozo. No se le va a recibir con alegría, al contrario. Se le va quizá a incluso decir, apague esa luz, deja dormir. El mundo, hermanos, no se quiere despertar del pecado. El pecador, hermanos, no quiere que se prenda la luz, pero cuando nosotros somos solemnes en nuestro servicio, nuestra luz nunca se apaga, hermanos. Y si alguien nos reclama, o alguien nos acusa injustamente, o alguien nos persigue, hermanos, porque nuestra luz no se apaga, ese es un reconocimiento de nuestra santidad. Y debe de traer gozo a nuestro corazón. Nuestro servicio, hermanos, entonces debe de ser solemne porque trae gloria a nuestro Dios. Debe de ser solemne porque trae gozo y trae confianza al estilo de vida que hemos dado a nuestro Dios. Pero vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3.
Mire lo que la Biblia nos dice en cuanto a por qué nuestro servicio debe de ser solemne a nuestro Dios. Comenzando ahí, hermanos, desde el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Comenzamos mirando, hermanos, que debemos de nosotros tener un servicio solemne para darle gloria a nuestro Dios. Es decir, los hombres glorifican a Dios por nuestras buenas obras. Punto número 2, vimos que debemos de tener un servicio solemne porque aquellos quienes les estorba nuestra santidad y nuestra luz nos traen gozo porque confirman que estamos viviendo una vida dedicada a Dios. Pero observen, hermanos, el apóstol Pablo, lo que él está diciendo aquí. Pablo comienza diciendo de que él es el menos de los apóstoles. Un sentimiento que él cargó durante su vida y carrera aquí en el mundo. Pablo lo sintió porque en algún tiempo él persiguió a la iglesia. Él fue una piedra de tropiezo. Y sobre su conciencia, aunque la sangre de Cristo le había lavado eso, siempre cargó esa culpa con él. Pero él la usó, hermanos. Él la usó como un fuego, como leña al fuego de su devoción a Cristo. Y Pablo, hermanos, usó sus tribulaciones, usó sus prisiones como leña al fuego de aquellos quienes él enseñaba. Pablo, hermanos, se dedicó solemnemente al servicio de Dios para preparar más siervos fieles de Dios. Él pensó en el futuro de la iglesia. Él pensó, hermanos, en que tenían que seguir trabajando en la obra si es que él, hermanos, ya no iba a estar. Él, hermanos, usó esto porque miramos, versículo 11, que él entendía que el propósito de la iglesia era conforme al propósito eterno que Dios había establecido. Pablo, hermanos, siempre pensaba hacia el futuro. No solo se conformaba con el presente. Y él, hermanos, cuando escribió esto, Pablo siempre usa los pronombres nosotros o nuestro. Siempre venía él y se incluía, más bien dicho, los incluía los efesios. Pero vemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo aquí vino a demostrarle a ellos un ejemplo a que seguir. Él a esta iglesia que ayudó a establecer, les dio a ellos un servicio impecable para que ellos supieran cómo es que a Dios se les sirve. Para que aún las criaturas, los nuevos, los jóvenes, los recién nacidos, cuando miraran a Pablo, tuvieran un ejemplo que imitar. Si usted y yo, hermanos, ahorita le damos a Dios un cristianismo tibio, ¿qué esperamos que nuestros hijos le ofrezcan a Dios? ¿Qué tipo de ejemplo le estamos proveyendo a aquellos nuevos cristianos si desde ahorita se les demuestra que nuestro servicio a Dios es opcional de acuerdo a mi gusto? No estoy yo dándole a Dios gloria. No estoy yo produciendo gozo en mí y estoy más bien destruyendo el futuro
y no estoy reforzando el futuro de donde yo sirvo. Si ahorita, hermanos, yo puedo aceptar cualquier excusa para dejar de servir a Dios, ¿quién, hermanos, va a prevenir en el futuro que esa excusa siga creciendo y se siga expandiendo? Nuestro servicio, hermanos, debe de ser solemne. Es necesario que tomemos con reverencia nuestro cristianismo, que tomemos con seriedad nuestro cristianismo, que desde una temprana edad nuestros hijos vean que mi servicio y devoción a Dios siempre va a ser muy superior a mi trabajo, a mi carrera y a mi vida secular. Yo puedo cancelar y llegar tarde a una fiesta, pero los servicios de Dios voy a estar ahí, y no solamente a tiempo, sino antes de tiempo, para convivir con mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, demostró esta superioridad. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel el que haga la voluntad de mi Padre. Estos son mi madre y mis hermanos. Cristo, hermanos, ahí puso a la iglesia encima de su propia familia. Esta es mi familia, dijo el Señor. Ellos son mi familia biológica, pero esta es mi verdadera familia. Si usted lo piensa y lo medita, hermanos, nuestra familia biológica, si no son fieles y no son parte de la iglesia, dejan de ser familia cuando morimos. Pero la familia de Dios, la familia espiritual, sigue siendo familia en la eternidad. Si va más abajo al capítulo 3, nótese el versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sabía usted, hermano, o sabe usted que aquí Pablo está hablando de aquellos que ya llegaron y esperan el cielo? Y los que estamos viviendo aún aquí en la tierra, que vamos hacia esa dirección. Nótese que Pablo dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No dejamos de ser familia, hermanos. Pero si nuestro servicio no es solemne, si nuestra dedicación a nuestro Dios no es superior a la vida secular, si nuestra devoción a la familia de Dios no es superior a la familia de la carne, entonces nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Perderemos nuestro nombre familiar. Y cuando no preparamos con nuestro ejemplo a la juventud, hermanos, ya les estamos quitando el nombre del cielo. Porque les estamos demostrando que Dios acepta cualquier cosa. No, hermanos. Nuestro servicio debe de ser solemne. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Nuestro servicio, hermanos, a Dios debe de ser solemne, porque nuestra luz hará que los hombres glorifiquen a Dios. Debe de ser solemne porque traerá gozo por medio de la confirmación que estamos viviendo santa y piadosamente. Y debe de ser solemne, hermanos, para dar el ejemplo y reforzar el futuro de nuestra iglesia, de la iglesia de nuestro Padre. Muchas congregaciones, hermanos, han cerrado sus puertas porque el futuro se olvidó, porque la juventud se le desechó, porque a los niños se les ignoraron, se satisfacieron con darles páginas que coloreen y se les subestimó en su habilidad
para realmente entender y aprender las Escrituras. La Biblia, hermanos, no deja fuera a los niños. La Biblia no deja fuera a la juventud, como tampoco deja fuera a los ancianos, que también a veces olvidamos, hermanos. Debemos de tener un servicio total, un servicio completo, porque esto es lo que agrada a Dios. Y cuando Dios está agradado, Él derrama bendiciones sobre nosotros, hermanos. Amigo, estamos muy agradecidos con usted que esté aquí con nosotros en esta mañana. Pero es nuestro deber decirle que mientras usted continúe viviendo una vida de desobediencia, su servicio no es solemne. Su servicio carece. Su servicio está incompleto, porque usted le está ofreciendo un sacrificio sin sangre a nuestro Dios. Pero no es cualquier sangre que usted puede ofrecer. Tiene que ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que es la única que nuestro Padre Celestial acepta para darle a usted la redención de sus pecados. Pero hay una sola forma para poder venir en contacto con esa sangre, y eso es por medio de la obediencia en las aguas del bautismo. Usted, después de haber oído, si realmente cree lo que ha oído, entonces eso significa que usted ha aceptado que lo que se ha enseñado de esta palabra es verdad. Y si ese es el caso, ahorita en usted está queriendo haber un espíritu de arrepentimiento. Es decir, usted quiere tener un cambio de mente. Usted quiere dejar de resistir a Dios y ahora quiere aceptar y obedecer a Dios. Se quiere someter a Dios. Pero no es suficiente con que usted tenga arrepentimiento. Ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento según Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Tiene que ser un arrepentimiento que lo va a llevar a usted a reconocer y a confesar delante de los hombres que usted cree con todo su corazón que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Y cuando usted diga esas palabras, usted tiene que demostrar con sus frutos si realmente lo cree. Porque las palabras se los lleva el viento, dice el dicho. Dios no solo quiere que usted lo diga, Dios quiere que usted lo demuestre. Y nótese, el servicio comienza con obediencia. Mateo capítulo 28, 18 al 19, la Biblia nos enseña donde el bautismo, es decir, ser sumergido en las aguas del bautismo, donde sus pecados serán lavados, el viejo hombre queda enterrado y usted sale de las aguas un nuevo hombre. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Desde ahí usted ya está dando un servicio solemne, porque usted, como miramos en la clase bíblica, está derramando su orgullo, está derramando su vida pasada, está derramando al viejo hombre en sacrificio para Dios. Pero comienza en el bautismo y debe de continuar con ser fiel hasta la muerte. El cristianismo, hermanos, es un estilo de vida, no es una opción social. Y mi cambio tiene que ser total. Mi devoción debe de ser todos los días, hasta el fin del tiempo o hasta el fin de mi tiempo. Pero yo le aseguro, amigo, vale la pena dar su vida por Cristo. Vale la pena entregar, porque le hago la pregunta: si usted ahorita no lo ha hecho, ¿qué fruto tiene? ¿Qué fruto tiene usted en su favor que le pueda dar con confianza la respuesta que vale la pena vivir sin Cristo? Yo le puedo dar varios frutos en Cristo que le comprueban que vale la pena la vida devotada a Dios. Si usted en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, con mucho amor y mucho ánimo le invitamos, mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.